Un acaudalado empresario acepta un desafío insólito: casarse con una mujer que no encaja en sus rígidos estándares de belleza. Lo que empieza como un simple juego de poder y orgullo pronto se transforma en algo completamente inesperado. Alejandro Montenegro siempre había creído que el mundo giraba a su alrededor, convencido de que todo lo que deseaba estaba al alcance de su mano. Su reputación como conquistador era tan célebre como su fortuna, y su compañía habitual eran mujeres esbeltas, elegantes y sofisticadas, dignas de aparecer en cualquier portada de revista. Nada menos que la perfección lograba captar su interés. Mientras disfrutaba de la atención y admiración en la fiesta, Alejandro notó la mirada de Santiago Villarreal, su amigo de toda la vida, cómplice de innumerables noches de diversión y desafíos extravagantes. Santiago le sonrió con esa expresión que siempre anunciaba una propuesta provocadora o un reto difícil de rechazar. Alejandro, siempre rodeado de las más bellas, como era de esperarse, rió Santiago con tono burlón. Dicen que siempre busca superarte, pero últimamente todo parece tan predecible. Alejandro arqueó una ceja, curioso aunque manteniendo su habitual aire de confianza. ¿Predecible? ¿Qué quieres decir con eso, Santiago? Yo solo sigo mis gustos. Me gusta lo mejor. Sí. Vaya, y qué exigente eres, respondió Santiago con un gesto desafiante. Todo el mundo sabe que solo te interesan mujeres que parecen salidas de un desfile de moda. Todo se reduce a la apariencia para ti, ¿verdad? Las risas de sus amigos resonaron en la sala mientras intercambiaban miradas divertidas. Alejandro sabía que Santiago no dejaría el tema tan fácilmente, y la curiosidad por el reto que se avecinaba comenzó a crecer en su interior. Todos sabían que Alejandro tenía un tipo definido y rígido, y era casi imposible imaginarlo saliendo de esa zona de confort. Santiago, viendo que tenía la atención de todos, decidió lanzar la última carta. Hagamos una apuesta entonces, Alejandro, una que realmente ponga a prueba tus habilidades y tu gusto. Alejandro sonrió irónicamente. Continúa, Santiago. Sabes que me encanta un buen desafío. Santiago se acercó un poco más, con una voz cargada de malicia. Apuesto 1.000.000 de pesos a que no tienes el valor de casarte con una mujer que no encaje en tus estándares perfectos y quedarte con ella al menos 6 meses. Nada de modelos delgadas y elegantes. Estoy hablando de una mujer real, con curvas, que se aleja completamente de tu ideal. Alejandro tragó saliva, pero mantuvo la sonrisa en su rostro. Sabía que Santiago intentaba provocarlo, probando hasta dónde llegaban su orgullo y su vanidad. $1.000.000 por 6 meses de matrimonio? Parece dinero fácil, Santiago. ¿Quién sería esa mujer misteriosa? Santiago miró hacia el otro lado del salón y señaló con el mentón a una mujer que destacaba no por encajar, sino por alejarse completamente de los estereotipos que Alejandro tanto adoraba. Valeria López estaba en un grupo de conversación, riendo abiertamente sin importar los ojos que la miraban. Era una mujer robusta, con una sonrisa cálida, ojos brillantes de inteligencia, una confianza que irradiaba una fuerza natural. Valeria no encajaba en ninguno de los moldes que Alejandro seguía. Era audaz, auténtica y muy diferente de las mujeres que él solía cortejar. Valeria López, dijo Santiago con una sonrisa triunfante, es el opuesto de todo lo que siempre has valorado. Una mujer que no se preocupa por vestidos caros, que no le importa las dietas ni los estándares estéticos. ¿Y sabes lo mejor? No está ni un poco impresionada con tu dinero. Las risas contenidas de los amigos alrededor casi hicieron que Alejandro perdiera la compostura.
Estaba acostumbrado a ser desafiado, pero nunca de una forma que cuestionara tan abiertamente su vanidad y sus preferencias personales. La mirada de Santiago era una mezcla de provocación y anticipación. Sabía que había tocado un nervio sensible. ¿Crees que no puedo conquistar a una mujer como Valeria?, preguntó Alejandro en tono desafiante. ¿Eso es lo que estás diciendo, Santiago? Santiago se rió fuerte, asegurándose de que todos escucharan. No solo lo creo, Alejandro, lo sé. Eres demasiado predecible, amigo mío. Todo lo que haces se basa en la apariencia. Pero para ganar esta apuesta, tendrás que jugar un juego completamente diferente, y dudo que estés a la altura. Alejandro sintió que su ego estaba siendo desafiado de una manera que no podía ignorar. No se trataba solo de dinero, era una cuestión de honor, de demostrar que no era predecible ni limitado. Muy bien, Santiago, dijo Alejandro con una sonrisa calculada y peligrosa. Acepto tu desafío. 6 meses es tiempo suficiente para hacer que cualquier mujer, incluida Valeria López, se enamore de mí. Prepara tu cheque, amigo. El público alrededor, que hasta ese momento había absorbido cada palabra, estalló en aplausos y risas, ansiosos por ver cómo se desarrollaría esta historia. Santiago, satisfecho con la provocación, levantó su copa y brindó por Alejandro, sabiendo que, independientemente del resultado, había sembrado una semilla de intriga que no se borraría fácilmente. Pero mientras Alejandro dejaba el salón, una sensación incómoda lo inquietaba. Podía haber aceptado la apuesta para proteger su orgullo, pero sabía que Valeria López no era una mujer común. Ella no era el tipo de persona que se impresionaba con la riqueza o el encanto superficial. Por primera vez, Alejandro se preguntaba si había cometido un error al subestimar el verdadero desafío que tenía frente a él. Vamos a hacer una broma para quienes solo leen los comentarios. Ellos no entenderán. Escribe Coca-Cola en los comentarios. Solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Alejandro Montenegro siempre había estado en control. Para él, la vida era un juego de manipulación, poder y conquista en su mente. Nadie podía resistirse a su encanto magnético y a la abrumadora influencia de su dinero. Pero esa noche, mientras se preparaba para su primer encuentro con Valeria López, sintió un tipo de ansiedad al que no estaba acostumbrado. Eligió un restaurante exclusivo en Puerto Madero, uno de los barrios más elegantes de Buenos Aires, donde las ventanas panorámicas ofrecían una vista espectacular del río y de la ciudad iluminada. Era el tipo de lugar que gritaba sofisticación y estatus, perfecto para impresionar a alguien, o al menos eso pensaba Alejandro. Cuando Valeria entró al restaurante, Alejandro se quedó brevemente sin palabras. Ella no era como las mujeres que él solía llevar a ese lugar. Valeria estaba vestida de manera simple pero elegante, sin los vestidos lujosos ni el maquillaje elaborado que él estaba acostumbrado a ver en sus. Tenía una confianza tranquila, una mirada que parecía ver más allá de la fachada de lujo y observar directamente la esencia de las personas. Valeria caminó hacia la mesa y, sin ninguna vacilación, se sentó frente a él. Alejandro se levantó para saludarla, ofreciendo una sonrisa calculada que solía desarmar a cualquiera, pero Valeria solo levantó una ceja en una expresión que mezclaba curiosidad y ligera decepción. Valeria López, dijo él con una sonrisa que intentaba ocultar su inquietud. Es un placer finalmente conocerte, Alejandro Montenegro, respondió Valeria de manera directa. Estoy segura de que lo es para ti. La respuesta seca y sarcástica sorprendió a Alejandro. Estaba acostumbrado a encuentros en los que él marcaba el ritmo,
pero Valeria parecía dispuesta a desmontar cada uno de sus intentos de encanto con la misma facilidad con que él los lanzaba. Elegiste un lugar bonito, continuó Valeria, mirando a su alrededor el ambiente refinado pero sin ningún rastro de deslumbramiento. Imagino que estás acostumbrado a lugares así. Yo prefiero algo más simple, donde las conversaciones sean reales y las intenciones claras. Alejandro sintió que su autoconfianza se tambaleaba por un S. Este no era el tipo de encuentro que él esperaba. Normalmente podía dominar la conversación, guiar los sentimientos y manipular las expectativas, pero Valeria no parecía dispuesta a jugar su juego. Se inclinó hacia adelante, decidiendo adoptar una postura más sincera, o al menos algo que pareciera sincero. Valeria, sé que no eres como las otras mujeres que he conocido, y respeto eso, pero dime, ¿por qué aceptaste esta cita si no estás interesada en impresionar ni en ser impresionada? Valeria mantuvo su mirada fija en los ojos de Alejandro, como si intentara encontrar algo más allá del hombre que todos los demás poseían. Porque me gusta conocer a las personas que despiertan mi curiosidad, respondió. Y tú, Alejandro, eres un misterio para mí. Un hombre que apuesta $1.000.000 en un matrimonio temporal. No pude resistir la tentación de descubrir qué hace que alguien se preocupe tan poco por la vida de otra persona como para tratarla como una apuesta. Alejandro tragó saliva, pero mantuvo la sonrisa, aunque un poco más vacilante. Nunca quise ofenderte, Valeria. Esta apuesta es solo una forma de poner a prueba mis límites, ¿sabes? Demostrarme a mí mismo que puedo conquistar cualquier cosa que quiera. Y eso es lo que piensas que soy, ¿verdad? Valeria lo interrumpió, cruzando los brazos. Una cosa, algo que se puede conquistar. Bueno, déjame facilitarte las cosas. Yo no soy una cosa, Alejandro. Soy una persona con mis propios objetivos y principios, y ninguno de ellos incluye ser un trofeo en tu juego. Alejandro sintió el golpe, como si le hubiera alcanzado una ola de realidad que nunca antes había experimentado. Siempre se veía a sí mismo como el maestro de las situaciones, pero en ese momento se sintió pequeño ante la claridad y la fuerza de Valeria. Era como si todo lo que creía tener bajo control se hubiera deslizado entre sus dedos. Valeria continuó su voz aún firme, pero ahora con un toque de desafío. Si vamos a seguir realmente con esto, quiero dejar algo muy: no estoy interesada en tu dinero, en tu influencia ni en tu mundo de lujo. No necesito tu dinero, Alejandro, ni lo quiero. Acepto esta situación porque tengo curiosidad por ver quién eres realmente, más allá de las máscaras y la fachada. Alejandro esbozó una sonrisa, esta vez más sincera, aunque mezclada con un toque de frustración. Muy bien, Valeria, quitémonos las máscaras, entonces veamos quiénes somos de verdad. Valeria asintió, pero no sonrió. Y otra cosa, Alejandro, quiero dejar claro que, aunque estemos entrando en este acuerdo, no seré controlada por ti. Tengo mi propia vida, mis propios planes, mi trabajo, mis amistades, y eso no cambiará por un matrimonio temporal. Hizo una pausa, mirándolo directamente como si evaluara su reacción. Alejandro se recostó en la silla, sintiéndose sorprendido, pero sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y curiosidad. Estaba acostumbrado a mujeres que se adaptaban a su estilo de vida, que sacrificaban todo para complacerlo, pero Valeria estaba jugando un juego completamente diferente. Entonces, para dejar las cosas claras, continuó Valeria, si aceptas estas condiciones, firmaremos el acuerdo. Pero debes saber que al final de estos 6 meses, seguiremos nuestros caminos por separado.
Sin resentimientos, sin dramas, solo un contrato cumplido. ¿Entonces tenemos un acuerdo?, dijo él, intentando sonar más seguro de lo que realmente estaba. Respeto tus condiciones, Valeria. 6 meses. Tú sigues siendo tú y yo no intento controlarte. Pero te diré una cosa, me intrigas como nadie lo ha hecho jamás. No te entusiasmes demasiado, respondió Valeria, tomando su copa de agua y mirándolo con una sonrisa enigmática. No estoy aquí para ser conquistada, Alejandro. Estoy aquí para ver hasta dónde estás dispuesto a llegar. Valeria entonces sacó de su bolso un documento que había preparado. Era un contrato con todos los términos claramente definidos. Alejandro tomó el documento y leyó cada línea con cuidado, notando que Valeria había especificado cada condición en detalle. Sin dudarlo, firmó, sellando el acuerdo con una sonrisa de quien sabe que está a punto de entrar en un territorio desconocido. Ahora que todo está claro, ¿podemos comer?, preguntó Valeria con una sonrisa irónica en los labios. He escuchado que la comida aquí es excelente. Alejandro se rió más para sí mismo que para ella, sintiendo una chispa de algo que no sentía hacía mucho, respeto genuino y la sensación de un verdadero desafío. La cena continuó, pero la atmósfera era diferente. Valeria había dejado claro desde el principio que no se trataba de una cita romántica, sino de un duelo de voluntades. Ella era una adversaria que Alejandro no esperaba encontrar, una mujer que no estaba en venta, que no se dejaba impresionar por el brillo de su mundo. Cuando la noche finalmente llegó a su fin, Alejandro acompañó a Valeria hasta la puerta del restaurante. Esperaba encontrar alguna suavidad en su mirada, pero algún indicio de que sus palabras habían causado un impacto, pero todo lo que encontró fue la misma expresión calmada y controlada. Buenas noches, Alejandro, dijo Valeria, dándole un apretón de manos firme y sin vacilar. Hasta la próxima. La observó alejarse, preguntándose si finalmente había encontrado un desafío que no sabía cómo superar. Por primera vez en su vida, Alejandro Montenegro se sintió como un jugador atrapado en su propio juego, y la sensación era a la vez aterradora y emocionante. Mientras Valeria desaparecía en la noche de Buenos Aires, Alejandro sabía que este encuentro había sido solo el comienzo. El verdadero juego apenas estaba comenzando, y él estaba más decidido que nunca a descubrir qué se necesitaba para ganar a una mujer que no se doblegaba ante nadie. Días después, en un tribunal discreto y prácticamente vacío de Buenos Aires, Alejandro y Valeria se casaron. No había invitados, no había música sonando y el juez parecía más interesado en terminar pronto para ir a almorzar. Alejandro vestía un traje impecable, como si estuviera en una reunión de negocios, y Valeria, con su vestido simple, parecía más una participante reaci que una novia en uno de los días más importantes de su vida. El juez recitó las palabras protocolares y ambos respondieron mecánicamente. Cuando llegó el momento de que Valeria pusiera el anillo en el dedo de Alejandro, lo hizo con una calma calculada, sin ninguna emoción en su mirada. Alejandro, acostumbrado a ceremonias grandiosas y declaraciones exageradas de amor, sintió el impacto del momento frío y distante. Cuando el juez finalmente los declaró marido y mujer, hubo un breve momento de silencio. Alejandro esperaba que Valeria hiciera algún comentario sarcástico, pero ella simplemente le dio un leve asentimiento con la cabeza, como ahora es oficial. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, sin siquiera esperarlo. Alejandro, parado en el centro del tribunal vacío, sintió una mezcla de frustración y fascinación que no podía explicar. Nada en esa mujer era predecible,
nada en ella encajaba en sus moldes convencionales. Siempre creyó que podía controlar cualquier situación, cualquier persona, pero ahora se daba cuenta de que Valeria era la excepción. A la salida del tribunal, el chofer los esperaba para llevarlos a casa. Alejandro abrió la puerta para Valeria, pero ella la rechazó con un gesto de la mano. «Voy a caminar un poco», dijo ella. «Necesito tiempo para pensar». Él la observó mientras se alejaba, caminando por la acera, como si se estuviera despidiendo de una ceremonia que nunca fue realmente suya. Alejandro supo en ese momento que había entrado en un juego donde las reglas cambiaban constantemente y que la verdadera batalla no era conquistar a Valeria, sino descubrir quién era él realmente cuando todo lo que conocía no funcionaba. El silencio se apoderó del coche mientras Alejandro Montenegro observaba a Valeria López alejarse calmadamente del tribunal, sus pasos decididos resonando en la acera. Ella no miró atrás ni una sola vez, y eso solo reforzó la sensación de frustración que crecía dentro de él. Alejandro siempre había creído que el dinero y el encanto eran suficientes para conquistar a cualquiera, pero Valeria estaba demostrando que estaba equivocado. De vuelta a la lujosa cobertura de Alejandro en Puerto Madero, la tensión entre los dos era palpable. Valeria caminaba por el enorme espacio con desinterés, sus ojos examinando las piezas de arte costosas y la opulenta decoración sin una pizca de admiración. Para Alejandro, ese lugar era una fortaleza, un símbolo de su éxito y de todo lo que había conseguido. Para Valeria, parecía solo otra trampa de lujo, algo que no le impresionaba en absoluto. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Alejandro, tratando de sonar casual mientras observaba cada uno de sus movimientos. «Espero que encuentres comodidad aquí, aunque sea temporal». Valeria se volvió hacia él con una media sonrisa en sus labios. «¿Un hogar, Alejandro? Este es tu mundo, no el mío. No vine aquí para acomodarme ni para ser conquistada. Estoy aquí solo para cumplir nuestra parte del acuerdo». Las palabras de ella resonaron en el espacio silencioso, cortando como un cuchillo los intentos de Alejandro por mantener el control. Estaba acostumbrado a recibir elogios, a escuchar a la gente hablar de lo increíble que era su estilo de vida. Pero con Valeria, cada intento de deslumbrarla parecía inútil. Una batalla que estaba destinado a perder. «¿Sabes, Valeria?», dijo él, cruzando los brazos, tratando de recuperar la compostura. «Eres realmente una mujer de palabra y debo decir que me impresiona tu firmeza. Pero aún así tengo que preguntar, ¿qué es lo que realmente te motiva? ¿Cuál es tu objetivo final en todo esto?». Valeria lo miró con una expresión seria e intensa, como si tratara de medir cada intención oculta detrás de sus palabras. «Mi objetivo, Alejandro, es vivir mi vida sin someterme a los caprichos de nadie. Me involucré en este acuerdo por curiosidad, para ver cómo un hombre que se cree invencible lidia con la realidad de no poder controlar todo a su alrededor. Y hasta ahora, debo admitir, lo estoy encontrando fascinante». Alejandro sintió que su orgullo era desafiado de una manera que nunca había experimentado antes. Ella no estaba allí por él, ni por el dinero, ni por el prestigio. Valeria estaba allí para demostrar un punto, para ver hasta dónde llegaría él en su intento de dominarla. Se dio cuenta de que la lucha entre ellos era mucho más que un juego de egos, era una batalla de voluntades, y él estaba empezando a saborear cada instante de eso. Decidido a no rendirse fácilmente, Alejandro decidió que cambiaría su estrategia. Sabía que su fuerza estaba en su estilo de vida lujoso y pensó que tal vez el confort y el lujo terminarían por conquistar a Valeria.
Comenzó entonces a mimarla con todo lo que podía: joyas caras, ropa de diseñador e incluso viajes a destinos exóticos. Estaba convencido de que la tentación de un estilo de vida millonario terminaría rompiendo sus barreras. Haré que esta experiencia sea inolvidable para ti, Valeria dijo, extendiendo una caja de joyas hacia ella. Sé que dijiste que no te interesa mi dinero, pero quizás un toque de lujo pueda cambiar eso. Valeria tomó la caja de joyas, miró su contenido reluciente y con una calma desconcertante, la cerró de nuevo y se la devolvió a Alejandro. Ya te dije que no necesito esto, Alejandro. No son los regalos caros los que conseguirán lo que quieres de mí. Mi valor no se mide por lo que uso, sino por lo que soy. Alejandro tragó saliva, tratando de no dejar ver la decepción que sentía. Estaba acostumbrado a comprar la atención de las personas con su dinero y a ser aplaudido por ello, pero Valeria parecía inmune a todos sus trucos. Cuanto más intentaba impresionarla con su estilo de vida, más ella reafirmaba su independencia e indiferencia. Frustrado, pero aún motivado, Alejandro intentó una nueva táctica. En una tarde soleada, la invitó a dar un paseo en su yate privado, anclado en uno de los clubes más exclusivos de Buenos Aires. Estaba seguro de que la grandeza y la exclusividad del momento la harían al menos mostrar algún signo de satisfacción. Durante el paseo, mientras el yate deslizaba sobre las aguas tranquilas, Alejandro lanzó una mirada a Valeria, esperando alguna reacción positiva, pero una vez más, ella parecía inquebrantable. Entonces, Valeria, dijo él, tratando de ocultar su frustración detrás de una sonrisa encantadora. Este es el tipo de lujo que podría hacerte reconsiderar. ¿Quién sabe? Valeria se volvió hacia él, con sus ojos fijos en los suyos, pero esta vez había un toque de compasión en su voz. Alejandro, ¿realmente crees que todo esto es lo que define una vida plena? ¿Objetos caros, un yate, un nombre en las fiestas de la alta sociedad? Eso no es lo que me mueve. No estoy aquí para ser impresionada por escenarios bonitos o por tu riqueza. Estoy aquí para conocer quién eres cuando todo esto se te quita. Y hasta ahora, aún no he visto ese lado. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Por primera vez, Alejandro Montenegro se sintió vulnerable, expuesto de una manera que nunca había imaginado. Valeria no estaba allí para enamorarse del hombre poderoso que él creía ser, sino para descubrir a la persona que existía detrás de la fachada de autosuficiencia. Las semanas pasaron lentamente y a pesar de los intentos de Alejandro de ganar esa batalla silenciosa, Valeria se mantenía firme en sus convicciones. Ella continuaba con su rutina diaria, sus compromisos profesionales y sociales, y se negaba a dejar que la presencia de Alejandro interfiriera en su vida. El contrato que habían firmado no era solo una formalidad, era un pacto silencioso de respeto mutuo y distancia emocional. En la lujosa cobertura de Alejandro, los dos establecieron una convivencia distante, casi como dos extraños compartiendo el mismo espacio. Mientras Alejandro intentaba crear situaciones para acercarse, Valeria se alejaba cada vez más, manteniendo las cosas estrictamente profesionales y dentro de los límites del acuerdo. No era fría ni hostil, pero había una barrera invisible entre ellos que Alejandro no podía cruzar. Una noche, mientras Alejandro estaba sentado en el sofá de la sala de estar, Valeria pasó por delante de él, llevando un libro en sus manos. Él la observó, sabiendo que su presencia no la afectaba como él deseaba. Valeria, necesito saber algo, dijo él, su voz sonando casi como una súplica. ¿Alguna vez voy a poder conocerte de verdad o siempre vas a mantener esta distancia entre nosotros?
Valeria se detuvo y lo miró por un largo momento. Respiró profundamente antes de responder, su voz suave pero firme. Alejandro, no se trata de distancia. Se trata de integridad. Yo sé quién soy y lo que quiero para mi vida. Vamos a hacer una broma para quienes solo leen los comentarios. Ellos no entenderán. Escribe pizza en los comentarios. Solo quienes lleguen hasta aquí, lo entenderán. Alejandro se quedó en silencio, las palabras de ella resonando en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño, perdido, sin saber qué hacer. Alejandro Montenegro estaba exhausto después de todos sus intentos frustrados por conquistar a Valeria López y someterla a su voluntad. Sentía que estaba llegando a un callejón sin salida. La frustración y el cansancio se apoderaban de él, ya que Valeria seguía desafiándolo de una forma que ninguna otra persona había usado. Decidido a cambiar su enfoque, Alejandro resolvió apretar aún más las riendas del control, llevando el juego a un nivel más agresivo. Alejandro comenzó a atacar directamente lo que Valeria más valoraba, su independencia. Sabía que el trabajo era una parte fundamental de su vida, y era precisamente ahí donde planeaba atacar. Usando su poder e influencia, comenzó a bloquear las oportunidades de Valeria, impidiéndole ir a trabajar y manipulando las circunstancias para que dependiera cada vez más de él. Realmente no necesitas trabajar más, Valeria, dijo Alejandro una mañana con una sonrisa calculada en los labios mientras bloqueaba la puerta. Puedo encargarme de todas tus necesidades. Después de todo, eres mi esposa ahora y tu lugar es a mi lado. Valeria levantó la mirada, sus ojos destellando de indignación. Estaba lista para salir a una reunión importante, sosteniendo su bolso con firmeza. Alejandro, ¿de verdad crees que puedes controlar mi vida solo porque estamos casados? Respondió ella, su tono de voz lleno de frialdad y desdén. No soy una propiedad tuya. Tengo mi propia carrera, mis propias ambiciones. Alejandro dio un paso adelante, su sonrisa ahora cargada de una arrogancia fría. Valeria, no necesitas desgastarte trabajando cuando puedo ofrecerte una vida de comodidad y lujo. Tu enfoque debería estar aquí conmigo. Puedo darte todo lo que quieras si simplemente lo aceptas. Decidido a doblegar a Valeria a su voluntad, Alejandro empezó a sabotear sus compromisos y a comprometer sus oportunidades profesionales. Si Valeria tenía una reunión importante, él deliberadamente la retrasaba con excusas banales. Usaba su vasta red de contactos para cancelar o reprogramar citas cruciales, haciendo que perdiera oportunidades para destacarse en su trabajo. Cada vez que Alejandro intentaba manipularla, Valeria reaccionaba con una serenidad inquietante, como si siempre estuviera un paso por delante. Cada provocación era respondida con una réplica calculada, cada intento de control encontraba una resistencia inquebrantable. Eres patético, Alejandro, si crees que puedes mantenerme cautiva en este pequeño juego de poder, declaró Valeria, sus ojos fijos en los suyos con una intensidad que lo retaba a continuar. Puedes cerrar puertas y mover piezas, pero nunca me rendiré a tu control. Esa calma de Valeria, esa firmeza de alguien que ya esperaba cada golpe, empezó a despertar algo dentro de Alejandro, una duda que nunca había considerado antes. Siempre pensó que Valeria aceptó el acuerdo matrimonial por razones prácticas, quizás por seguridad o conveniencia. Pero ahora su determinación implacable hacía que él cuestionara las verdaderas intenciones de ella. Una noche, después de otro intento fallido de manipular a Valeria, Alejandro se encontró solo en su oficina, mirando la oscuridad. Los pensamientos lo atormentaban. ¿Por qué aceptó el acuerdo?
¿Qué es lo que realmente quiere de mí? Empezó a juntar las piezas de las acciones de Valeria, la forma en que parecía siempre esperar más de él, como si supiera algo que él no sabía. Entonces algo hizo clic en su mente. Había algo más grande, un motivo oculto por el cual Valeria había entrado en este juego. Decidido a sacar la verdad de ella, Alejandro caminó hasta donde Valeria estaba en la sala de estar, sentada tranquilamente, como si el caos a su alrededor fuera irrelevante para ella. Basta de juegos, Valeria, dijo Alejandro, su voz baja y cargada de tensión. Quiero la verdad. ¿Por qué aceptaste realmente este matrimonio? Sé que hay algo más, algo que estás escondiendo de mí. Valeria levantó la mirada lentamente, con una sonrisa enigmática apareciendo en sus labios. Era una sonrisa que Alejandro no sabía si era de victoria o de compasión, pero que le hizo sentir un escalofrío en la espalda. Oh, Alejandro, comenzó ella, su voz suave pero tan afilada como una navaja. ¿De verdad crees que este juego se trata solo de ti? Acepté este matrimonio por razones que van mucho más allá de ti o de cualquier poder que creas tener sobre mí. Se levantó, quedando muy cerca de él, sus ojos fijos en los suyos con una intensidad devastadora. Hay algo que no sabes, algo que va a poner tu mundo de cabeza, susurró Valeria, su voz casi como un secreto mortal. Y cuando llegue el momento adecuado, cuando todas las piezas estén en su lugar, verás que nunca fuiste el maestro de este juego. Siempre fuiste solo una pieza en mi tablero. Alejandro sintió el suelo temblar bajo sus pies. La seguridad que siempre había tenido en su habilidad para manipular y controlar se desmoronaba ante la certeza fría en los ojos de Valeria. Por primera vez, empezó a darse cuenta de que tal vez era él quien estaba siendo manipulado, que Valeria había jugado sus propias cartas desde el principio. Antes de que Alejandro pudiera responder, Valeria se alejó, dejándolo solo con sus pensamientos y con el peso de la duda. Sabía que ella tenía razón. Siempre había subestimado a Valeria, tratándola como una conquista más. Pero ahora ella era un enigma que no podía descifrar. Y lo peor de todo, sabía que el secreto devastador que ella insinuaba podría ser la clave para destruir todo lo que había construido en los días que siguieron. Alejandro se convirtió en un hombre obsesionado. Contrató investigadores, indagó en el pasado de Valeria, tratando de encontrar alguna pista, algún fragmento de verdad que revelara el secreto devastador que ella ocultaba. Pero todo lo que encontró fueron piezas sueltas que solo aumentaban sus preguntas sin respuesta. Valeria, por su parte, seguía desempeñando su papel con la misma calma calculada. Cada sonrisa, cada mirada fría parecía confirmar que siempre estaba 2 pasos adelante de él. Y con cada día que pasaba, Alejandro sentía que el control que siempre había tenido se escapaba entre sus dedos, llevado por un viento de intrigas que jamás había imaginado enfrentar. El aire entre ellos estaba cargado de tensión, como si algo explosivo estuviera a punto de suceder en cualquier momento. Alejandro sabía que Valeria estaba preparándose para revelar algo que podría destruir todas sus convicciones. Y a pesar de todo su poder y control, estaba completamente a merced de ella. Mientras Alejandro esperaba la inevitable revelación, algo se hizo claro. Estaba enfrentando a una oponente que nunca podría subestimar, y el juego que pensaba controlar estaba a punto de transformarse en una batalla que requeriría mucho más que tácticas y manipulaciones. Sin embargo, lo que Alejandro no sabía era que la revelación de Valeria iría mucho más allá de lo que él podría soportar. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, lo destruiría de una manera que jamás habría previsto. Alejandro Montenegro estaba al borde de la desesperación.
Con cada intento de doblegar a Valeria López, veía cómo sus esfuerzos se desvanecían como arena entre los dedos. Nada parecía funcionar, y cada sonrisa enigmática de Valeria solo servía para aumentar la sensación de que estaba perdiendo el control. Cada palabra de ella, cargada de un misterio que aún no podía descifrar, resonaba en su mente como un enigma insoluble. Una noche, cuando el silencio de la casa se volvía insoportable y las sombras parecían más pesadas, Alejandro decidió que no podía esperar más. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber por qué Valeria había aceptado ese matrimonio y qué era lo que realmente escondía tras su fachada impenetrable. Caminó hasta la terraza, donde encontró a Valeria mirando la ciudad iluminada. Parecía tan tranquila, tan controlada, como si lo estuviera esperando. Valeria, basta de enigmas, dijo Alejandro, con la voz temblorosa de frustración. Necesito que me digas la verdad. Sé que aceptaste este matrimonio por razones que van más allá de lo que me has dicho. ¿Por qué estás realmente aquí? Dilo de una vez. Valeria permaneció en silencio por un momento, sin desviar la mirada del paisaje frente a ella. Parecía sopesar cada palabra, como si supiera que la verdad, una vez dicha, lo cambiaría todo. Finalmente se volvió hacia Alejandro, con sus ojos brillando con una mezcla de dolor, una frialdad implacable. ¿Estás seguro de que quieres saber la verdad, Alejandro? Preguntó ella, su voz baja y cargada de una profunda tristeza. Porque lo que estoy a punto de revelar puede destruir la forma en que ves el mundo y a ti mismo. Alejandro no respondió de inmediato. Sabía que estaba a punto de escuchar algo que lo cambiaría para siempre, pero necesitaba saber, necesitaba entender el motivo de aquel odio profundo en los ojos de Valeria. Dímelo, Valeria susurró, con la voz casi quebrada. Necesito saberlo. Por favor. Valeria respiró hondo, como si cargara un peso imposible de soportar. Cuando comenzó a hablar, su voz estaba cargada de una tristeza cruda e intensa. Mi padre era un hombre honesto, Alejandro, comenzó Valeria, con sus ojos fijos en los de él, brillando con lágrimas contenidas. Tenía un pequeño negocio, una tienda sencilla, pero era todo para él, un lugar donde puso todos sus sueños, todo su trabajo y sudor. Construyó ese negocio desde la nada, con sus propias manos, día tras día, para mantener a nuestra familia y darnos una vida digna. Alejandro comenzó a sentirse incómodo, presintiendo que la historia estaba tomando un rumbo que no quería escuchar. Pero el terreno donde estaba el negocio de mi padre no era suyo, continuó Valeria, su voz volviéndose más amarga con cada palabra. Él alquilaba ese espacio y dependíamos de ese lugar para sobrevivir. Cuando decidiste vender el terreno a un inversor, todo se vino abajo. Mi padre te suplicó que no lo hicieras. Te buscó, te pidió casi de rodillas que reconsideraras, que no le quitaras lo único que le daba sustento. Alejandro sintió que su estómago se revolvía. Recordaba vagamente a un hombre desesperado, una petición que había descartado como una inconveniencia, algo insignificante comparado con las ganancias que podría obtener de esa venta. Pero lo ignoraste, Alejandro, dijo Valeria. Y ahora su voz estaba cargada de una rabia tan fría que hacía que el aire a su alrededor pareciera congelarse. Solo pensaste en el dinero, en el beneficio que podrías obtener. Vendiste el terreno sin pensarlo dos veces, sin importar lo que le pasaría a ese hombre que estaba frente a ti, rogando por tu compasión. Y al hacerlo, destruiste todo lo que él tenía. Valeria hizo una pausa, sus manos temblando ligeramente, tratando de mantener la compostura mientras relataba la parte más dolorosa de su historia.
Mi padre lo perdió todo, Alejandro. El negocio por el que luchó toda su vida, la tienda que era su orgullo y su razón de ser, todo desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Cayó en una depresión profunda. No podía dormir, no podía comer. Se sentía como un fracaso, un hombre que no pudo proteger a su propia familia de perder lo que era nuestro por derecho. Alejandro sintió una lágrima involuntaria correr por su rostro, pero no podía apartar la mirada de Valeria. Sus palabras eran como una cadena de acero, apretando su pecho, aplastando su corazón. Se enfermó tanto que ya no tenía fuerzas para luchar, susurró Valeria. Y luego, con una voz quebrada por el dolor, añadió: un día mi padre simplemente se fue. Se fue, Alejandro. Se fue de tristeza, de desesperación, porque le quitaste todo lo que le daba sentido a su vida. Destruiste nuestra familia. Y él nunca se recuperó de eso. Alejandro retrocedió, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La culpa lo consumía, quemándolo por dentro. Recordaba ese terreno, esa venta que consideró solo otro movimiento estratégico. Nunca pensó que podría destruir vidas en el proceso. Valeria continuó, ahora con los ojos llenos de lágrimas y la voz aún más temblorosa. Alejandro pudo ver el dolor reflejado en su rostro, un dolor tan profundo que parecía no tener fin. Y como si eso no fuera suficiente, mi madre. Valeria dudó y luego dejó escapar un sollozo. Mi madre no pudo soportar la pérdida del amor de su vida. Vio al hombre que amaba consumirse, perder toda la voluntad de vivir. Se dejó llevar por la tristeza. Y pocos meses después de perder a mi padre, mi madre también se fue. De corazón roto, Alejandro, porque destruiste la vida que ella conocía. Ella dejó de hablar por un momento, su cuerpo temblando de emoción. Alejandro sentía que cada palabra de Valeria era un cuchillo afilado cortando su alma en pedazos. Pero no es solo eso, continuó Valeria. Y ahora su voz era apenas un susurro, tan suave que casi se perdía en el aire. Pocos días después de perder a mi madre, descubrí que estaba embarazada. Un hijo, Alejandro. Una nueva esperanza en medio de tanto dolor. Pero con la pérdida de mis padres, el estrés, las dificultades que me rodeaban, yo perdí a mi bebé. Las lágrimas de Valeria finalmente fluyeron libremente, su dolor ahora expuesto. Alejandro sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Nunca imaginó que sus acciones pudieran causar tanta devastación, tanta crueldad. Me quitaste todo, Alejandro, dijo Valeria, su voz cargada de un odio sereno y contenido. Mis padres, mi futuro, mi hijo. Destruiste mi vida y me dejaste sola. En medio de un abismo de desesperación, Alejandro cayó de rodillas, con la mirada fija en el suelo, incapaz de mirar a la mujer a la que había arruinado. Estaba consumido por una culpa que nunca había sentido antes, una sensación abrumadora de que no podía arreglar nada de esto, de que no había redención para él. Alejandro Montenegro se quedó arrodillado en el suelo de la terraza, los ecos de las palabras de Valeria resonando en su mente. No podía respirar. No podía pensar. La revelación que Valeria acababa de hacer lo había aplastado como una avalancha, destruyendo todo lo que él creía ser. El hombre que siempre pensó estar en control de todo ahora estaba roto, arruinado, dándose cuenta de que sus acciones egoístas habían causado un dolor inimaginable. Vamos a hacer una broma para quienes solo leen los comentarios. Ellos no entenderán. Escribe hamburguesa en los comentarios. Solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán.
La imagen del padre de Valeria suplicando para que no vendiera el terreno donde estaba su negocio era como una daga clavada en su conciencia. Recordaba vagamente aquel día cuando solo pensó en las ganancias que podría obtener con la transacción, ignorando por completo los ojos desesperados de ese hombre. Alejandro, que siempre se enorgulleció de ser un visionario en los negocios, nunca se detuvo a considerar las vidas que destruían su búsqueda por el éxito. Mientras las memorias lo consumían, Valeria lo observaba, su mirada fija e implacable, como una jueza frente al acusado que acaba de ser condenado. No dijo una palabra, pero no hacía falta. Todo su dolor estaba ahí expuesto, transformado en una llama que ardía en sus ojos. Alejandro finalmente se levantó, con las rodillas débiles y el alma destruida. Sabía que las palabras no serían suficientes. Disculpas, promesas de cambio, nada de eso borraría el sufrimiento que había causado. Pero aún así intentó encontrar su voz. Valeria comenzó con la voz débil y llena de emoción. No sabía. Nunca quise que nada de esto pasara. Si pudiera volver el tiempo atrás, si pudiera deshacer todo, daría cualquier cosa por arreglar lo que hice. Valeria no retrocedió. No se conmovió ante la súplica de Alejandro. Su expresión permaneció inalterada, la mirada implacable de alguien que no estaba ahí para conmoverse, sino para enfrentarlo con la realidad de sus acciones. ¿Quieres deshacerlo?, preguntó ella con una amargura cortante. ¿Crees que tus palabras traerán a mi padre de vuelta? ¿Crees que tu arrepentimiento sanará la herida que se abrió en mi corazón cuando perdí a mi madre, cuando perdí a mi hijo? Hice una pausa, su voz temblando con la intensidad de su dolor. No, Alejandro, no puedes deshacer nada de esto. Y esa es tu verdadera condena. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo directo al pecho, y Alejandro supo que nunca sentiría un dolor mayor que ese. La imagen del padre de Valeria quebrado y enfermo, perdiendo la voluntad de vivir porque él decidió poner el lucro por encima de la compasión, era algo que lo atormentaría para siempre. El dolor de Valeria era ahora su propio dolor, y se sentía impotente frente a su pasado. Cuando vendiste ese terreno, continuó Valeria, sus ojos, perforando el alma de Alejandro. No solo le quitaste el sustento a mi padre, le quitaste el propósito, el orgullo, la dignidad de poder mirar a su familia y decir que a pesar de todas las dificultades, lograba mantenernos a flote. Destruiste su corazón. Y cuando él se fue, se llevó a mi madre con él, porque el amor que ella sentía por él era tan grande que no podía existir sin él. Alejandro sintió una lágrima cálida deslizarse por su rostro, pero no se movió para limpiarla. Sabía que Valeria necesitaba verlo. Necesitaba sentir que él estaba siendo despojado de toda su arrogancia y orgullo, reducido a un hombre que finalmente reconocía sus fallas. ¿Y tú?, preguntó Valeria, su voz ahora apenas un susurro, casi gentil, pero cargada de un dolor profundo. Seguiste con tu vida, continuaste acumulando tus riquezas, tus triunfos en los negocios, como si nada hubiera pasado. Mientras yo enterraba a mis padres y perdía la oportunidad de ser madre, tú vivías tu vida sin mirar atrás, sin considerar el daño que dejaste a tu paso. Esas palabras fueron el golpe final. Alejandro se dio cuenta de que ya no se trataba solo de Valeria o su familia. Se trataba de él, de en quien se había convertido con el paso de los años. Era un hombre que creía que podía comprarlo todo, controlar a cualquiera, sin darse cuenta de que su propia alma se estaba deteriorando en el proceso. Ahora, frente a Valeria, ya no era el implacable Alejandro Montenegro. Era solo un hombre roto enfrentando los escombros de su propia vida.
No soy el hombre que crees que soy, Valeria, dijo, su voz casi desmoronándose. Pero quiero serlo. Quiero cambiar. No porque quiera comprarte o manipularte, sino porque necesito ser diferente. Necesito ser alguien que merezca el perdón, incluso si nunca lo obtengo. Valeria lo miró durante un largo momento, una lucha interna evidente en sus ojos. Parte de ella quería creer, quería ver un cambio genuino en ese hombre al que tanto odiaba. Pero otra parte, una parte más grande, sabía que las cicatrices que Alejandro había dejado eran demasiado profundas para sanarse solo con palabras. No quiero tus disculpas, Alejandro, dijo finalmente, su voz suave pero implacable. Quiero que sientas. Quiero que vivas con este dolor todos los días. Quiero que te mires en el espejo y veas al hombre en el que te has convertido. Solo entonces tal vez puedas entender lo que mi familia y yo sufrimos. Se alejó, dejando a Alejandro solo, en silencio, en un vacío que parecía infinito. Sabía que sus palabras eran una sentencia, un recordatorio de que no había redención fácil para él. Si quería cambiar, tendría que empezar desde cero, enfrentando sus propios demonios y reconstruyendo su vida a partir de las cenizas de lo que había destruido. Pero algo nuevo crecía en su pecho. Una determinación sombría, un deseo de ser mejor. No para conquistar a Valeria, sino para finalmente liberarse de las cadenas que él mismo había forjado. Sabía que tendría que redimirse, no con promesas vacías ni con gestos grandiosos, sino con cambios reales, honestos y consistentes. Alejandro Montenegro estaba listo para luchar por primera vez. No para ganar, sino para ser digno, para ser humano. Sabía que a partir de ese momento, su camino no consistiría en controlar el destino de los demás, sino en transformarse a sí mismo. Estaba dispuesto a enfrentar cada dolor, cada obstáculo, a cargar con el peso de sus fallos como un recordatorio constante de lo que ya no podía permitirse ser. Porque en el fondo de su corazón, sabía que esa era la única oportunidad de encontrar paz, de tal vez algún día merecer algo más que culpa y dolor. Y así, en las sombras de esa noche fría, comenzó el verdadero renacimiento de Alejandro Montenegro. No como un hombre poderoso y temido, sino como alguien dispuesto a pagar el precio por sus decisiones y a luchar incansablemente por una nueva oportunidad de ser digno de la vida que había destruido. Alejandro Montenegro estaba devastado. La revelación de Valeria sobre la ruina de su familia se repetía en su mente como una tormenta que no lo dejaba descansar. La mirada llena de dolor y desprecio de Valeria, sus palabras como cuchillas cortando su alma. Todo lo que creía saber sobre control, poder y victoria se desmoronaba bajo el peso aplastante de la verdad. Él había sido el causante de todo ese dolor. Su sed de poder y riqueza no solo le había quitado a Valeria, a su padre y a su madre, sino también la esperanza de un futuro que nunca podría tener. Valeria, esa mujer fuerte e indomable, había entrado en su vida no para ser conquistada, sino para hacerlo pagar por el daño que él había causado. En los días que siguieron a esa noche, Alejandro intentó acercarse a Valeria. Buscaba redención, una forma de demostrar que estaba dispuesto a cambiar, a ser una mejor persona. La seguía por la casa, tratando de hablar, derramando palabras de disculpa y arrepentimiento, con la esperanza de que ella viera la sinceridad en sus ojos. Valeria, por favor, escúchame, decía él, casi suplicante. Sé que lo que hice es imperdonable. Nunca entendí el alcance del daño que causé. Si pudiera retroceder el tiempo y cambiarlo todo, lo haría. Quiero hacer lo correcto ahora. Dame una oportunidad para demostrar que puedo ser alguien diferente.
Pero Valeria solo lo miraba con una frialdad cortante, como si él fuera un desconocido. El desprecio en su mirada era más fuerte que cualquier palabra que él pudiera decir. No gritaba. No levantaba la voz, pero su distancia era ensordecedora. Y sin decir una palabra, se alejaba de él día tras día, cada vez más distante, cada vez más inalcanzable. Alejandro sabía que no podía usar solo palabras para arreglar lo que había roto. Necesitaba acciones que hablaran más fuerte que sus disculpas vacías. Necesitaba mostrarle a Valeria que el cambio no era solo una promesa, sino una verdad que estaba dispuesto a vivir. Y así tomó una decisión que transformaría su vida. Comenzó a buscar pequeñas empresas y emprendedores que estaban al borde de la quiebra. Hombres y mujeres como el padre de Valeria, que luchaban por sobrevivir en un mundo donde los gigantes corporativos los aplastaban. Alejandro sabía que no podía devolverle la vida al padre de Valeria, pero podía evitar que otros pasaran por el mismo dolor y desesperación. Usaría su poder y su fortuna para hacer algo diferente, para crear oportunidades donde antes solo había destrucción. Fundó una organización dedicada a ayudar a pequeños empresarios, ofreciendo apoyo financiero, consultoría y capacitación para que pudieran levantarse y prosperar. Visitó personalmente cada uno de los negocios que su empresa había amenazado una vez. Sus manos, que antes solo firmaban contratos de destrucción, ahora se extendían para ayudar a aquellos que estaban a punto de caer. En una de esas visitas, Alejandro encontró a un hombre mayor que tenía una pequeña tienda de conveniencia a punto de cerrar por las mismas circunstancias que enfrentó el padre de Valeria. El hombre estaba cansado y sus ojos reflejaban el mismo desespero que Alejandro recordaba haber visto en el rostro del padre de Valeria cuando le suplicó que no vendiera el terreno donde estaba su negocio. Esa visión rompió algo dentro de Alejandro. He perdido todo lo que tenía, dijo el hombre con una voz que parecía cargar años de lucha y frustración. A ellos no les importan las personas como yo. Para ellos, solo somos números en una hoja de balance. Alejandro lo miró y vio el fantasma del padre de Valeria. En ese momento, supo que no podía seguir viviendo como el hombre que destruía vidas en nombre del lucro. Allí, en esas palabras amargas, vio una oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Sin dudarlo, Alejandro le aseguró al hombre que su negocio continuaría funcionando y que recibiría todo el apoyo necesario para prosperar. Mientras Alejandro daba cada paso para transformar sus acciones en algo significativo, Valeria lo observaba a distancia. No se acercaba, pero tampoco lo miraba con el mismo desprecio absoluto. Había una nueva chispa en sus ojos. No era perdón, pero quizás era una curiosidad, una duda sobre la sinceridad de las acciones de Alejandro. ¿Realmente estaba cambiando o era solo otra de sus estrategias calculadas? Una noche, después de semanas de ver a Alejandro dedicarse incansablemente a ayudar a pequeños empresarios, Valeria finalmente decidió hablar. Apareció en la sala donde estaba Alejandro, con sus ojos brillando con una mezcla de escepticismo y algo que él no podía definir. ¿Crees que arreglar estos negocios va a borrar lo que hiciste? Preguntó Valeria, su voz suave pero cargada de un dolor profundo. ¿Crees que dar dinero va a deshacer la destrucción que causaste? ¿Va a devolver los sueños que destruiste? Alejandro la miró, más vulnerable que nunca. No, Valeria dijo con una honestidad que hizo temblar su voz. Sé que no puedo arreglar el pasado. No puedo devolverles a tus padres, pero puedo intentar evitar que otros sientan lo que tú sentiste. Puedo usar todo lo que tengo para darles una oportunidad que le negué a tu padre. Y no lo hago para ganar tu perdón.
Lo hago porque es la única forma en que puedo mirarme al espejo y ver algo más que un hombre vacío. Valeria permaneció en silencio durante un largo tiempo, observando a Alejandro con una intensidad que parecía atravesar su alma. Finalmente soltó un pequeño suspiro, casi imperceptible pero lleno de significado. No era una aceptación completa ni un perdón, pero era un comienzo. Era la prueba de que tal vez ella pudiera creer que él realmente quería cambiar. No sé si eres capaz de redimirte, Alejandro, dijo Valeria con una voz firme pero ya no tan fría. Pero al menos ahora estás intentándolo, y eso es más de lo que jamás pensé que harías. Alejandro sintió que su corazón se apretaba. No era la redención que esperaba, pero era un comienzo, un pequeño paso hacia algo más grande. Sabía que aún tenía un largo camino por delante, que las heridas que había causado tal vez nunca sanarían por completo, pero estaba dispuesto a luchar, no solo por Valeria, sino por cada persona a la que había lastimado en su implacable búsqueda de poder. Y en ese momento, mientras Valeria se alejaba una vez más pero sin la misma frialdad de antes, Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, realmente estaba vivo. Se estaba transformando en alguien mejor, no porque quisiera algo a cambio, sino porque era lo correcto. Y tal vez algún día Valeria podría ver a ese nuevo hombre y creer que el cambio era real. Los 6 meses del contrato estaban casi por terminar y la tensión en la mansión de Alejandro Montenegro era casi palpable. El hombre que una vez fue temido por su frialdad y su habilidad para manipular cualquier situación, ahora se encontraba en un lugar completamente diferente, vulnerable, expuesto y ansioso por redención. Valeria López, la mujer que entró en su vida para desafiarlo y confrontarlo con sus verdades más oscuras, finalmente estaba cambiando algo dentro de él. Alejandro observaba a Valeria todos los días, tratando de encontrar una brecha, una pequeña apertura para entrar en su corazón. Sabía que no podía forzar su perdón, que debía ganárselo con acciones, no solo con palabras. Y así fue como se dedicó a convertir sus acciones en gestos de sinceridad y cambio real. Estaba decidido a demostrar que el hombre que ella conoció al comienzo contrato, había muerto, y que en su lugar había surgido alguien completamente nuevo. Una semana antes de que el contrato terminara, Alejandro organizó un evento especial para pequeños empresarios, ofreciéndoles no solo apoyo financiero, sino también herramientas para que pudieran crecer sin necesidad de la ayuda que él mismo le negó al padre de Valeria. Estaba allí en el escenario, hablando sobre las lecciones que había aprendido y cómo deseaba usar su poder para marcar la diferencia. Sus ojos se encontraron con los de Valeria en la multitud, y vio algo diferente en ella, algo más suave, menos endurecido. Después del evento, Valeria se acercó a él. Por primera vez, no había frialdad en sus ojos. Lo miró con una mezcla de alivio, una emoción que Alejandro nunca había visto antes. El silencio entre ellos era intenso, cargado de una energía casi eléctrica. «Realmente has cambiado, Alejandro», dijo Valeria con una voz más suave de lo que él había escuchado nunca. «Ahora lo veo. No se trata solo de dinero o poder. Se trata de en quién te estás convirtiendo». Alejandro, tomado por la emoción, sintió que ese era el momento que había estado esperando, el momento para abrir completamente su corazón. «Valeria, cambié porque me mostraste quién era realmente, y no podía seguir viviendo siendo ese hombre», dijo, con los ojos llenos de una honestidad que ella no esperaba. «Te hice daño de maneras que nunca podré deshacer, y sé que tal vez nunca merezca tu perdón. Pero estoy aquí de rodillas si es necesario, no solo pidiendo tu perdón, sino tu confianza, tu amor. Me enamoré de ti, Valeria.
No por el desafío, no por la apuesta, sino por la mujer fuerte, valiente y llena de compasión que eres. Quiero empezar de nuevo. Quiero ser el hombre que merece estar a tu lado. Valeria lo observó por unos segundos, luchando contra sus propias emociones. Aquel hombre, el mismo que arruinó la vida de su familia, ahora estaba frente a ella, despojado de todas sus armaduras, ofreciéndole su corazón. Alejandro comenzó con lágrimas en los ojos, pero una pequeña sonrisa surgiendo en sus labios. Te odié tanto. Y aún así, de alguna forma, contra todas las expectativas, lograste mostrarme que todavía hay bondad en ti. Te perdono, pero no por tus acciones ni tus palabras. Te perdono porque yo también he cambiado y porque siento que estamos listos para dejar el pasado atrás y volver a intentarlo. Alejandro sintió un alivio indescriptible apoderarse de él, como si finalmente pudiera respirar después de tanto tiempo. Sin pensarlo dos veces. La abrazó suavemente, sosteniéndola como si fuera el mayor regalo que la vida le había dado. Valeria no se resistió. En cambio, se acurrucó en su pecho, permitiéndose sentir la seguridad que nunca pensó que encontraría al lado de ese hombre. Con el contrato llegando a su fin, Alejandro y Valeria tomaron una decisión que sorprendió a todos a su alrededor. Decidieron empezar de nuevo, esta vez no como adversarios, sino como compañeros. Rompieron el contrato original, simbolizando que ese acuerdo pertenecía al pasado, y se prometieron el uno al otro construir algo nuevo, verdadero y sin secretos. Algunos meses después, cuando el invierno comenzó a dar paso a la primavera, Alejandro y Valeria se casaron en una ceremonia sencilla e íntima, rodeados solo por las personas que realmente importaban para ellos. No hubo ostentación ni lujos exagerados, solo amor y promesas sinceras de un futuro diferente. El hombre que una vez pensó que podía comprarlo todo, ahora sabía que las cosas más valiosas de la vida no se adquirían con dinero, sino que se conquistaban con el corazón. El tiempo pasó y Valeria y Alejandro vivían un amor sereno, un amor que cada día se hacía más fuerte. Eran cómplices, compañeros en todo. Y entonces, un día, una noticia inesperada trajo una nueva ola de alegría a sus vidas. Valeria se sentía extraña, con mareos y náuseas constantes. Preocupado, Alejandro insistió en que fuera al médico. Cuando llegaron los resultados, Valeria se sentó al lado de Alejandro, con los ojos brillando con una mezcla de sorpresa y felicidad. Alejandro dijo con la voz temblorosa de emoción: estoy embarazada y son gemelos. Por un momento, Alejandro se quedó en shock, incapaz de procesar las palabras. Cuando finalmente comprendió, una sonrisa enorme y genuina iluminó su rostro. Abrazó a Valeria con tanta alegría que parecía que su corazón iba a explotar. Gemelos. Repitió, aún riendo y llorando al mismo tiempo. Vamos a tener gemelos. Valeria sintió también emocionada, mientras Alejandro la sostenía con una ternura que ella nunca imaginó ver en sus ojos. La noticia superaba todo lo que Alejandro alguna vez imaginó. Aquel hombre que solía vivir consumido por el control y la ambición ahora se encontraba rebosante de amor y esperanza gracias a su nueva familia. Con Valeria en sus brazos y la promesa de una nueva vida creciendo en su interior, Alejandro comprendió al fin que era la verdadera felicidad. No se trataba de poder, dinero o conquistas. Era amor. Era familia. Era saber que, pese a todos los errores y heridas del pasado, había hallado la redención y un futuro que valía la pena proteger y por el que luchar día tras día.
El hombre que alguna vez fue un conquistador frío y calculador se había transformado en un esposo apasionado y un futuro padre dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo por el bienestar de quienes más amaba. Juntos, Alejandro y Valeria no solo reiniciaron sus vidas, sino que comenzaron a escribir un nuevo capítulo lleno de esperanza, amor y un auténtico renacer. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Valeria tomó la decisión correcta al perdonar y casarse con Alejandro? Queremos conocer tu perspectiva, así que déjala en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para más relatos como este. Gracias por acompañarnos.